Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. están? Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Ahora pues con una nueva recomendación y es un libro que la verdad está maravilloso. Así es, el día de hoy les queremos recomendar y presentar el libro que se llama Las tres bendiciones en Cristo y es de David Yonggi Cho. Y bueno, yo creo que ya de por sí, cuando una persona como David Yonggi Cho, que es integrante, participante, desarrollador de una de las iglesias más grandes del mundo, seguramente lo que escribe es algo que nos importa saber y conocer a todos, especialmente cuando sabemos que ha sido un hombre de gran fe. Así es. Y es algo, leer es algo que te acerca al corazón de las personas que escribieron cada libro y a sus experiencias, a lo que el Señor les ha hablado, a la manera en que el Señor les ha enseñado a ellos los principios de la palabra, y por eso es que nos parece un tesoro el poder estar leyendo los diferentes libros que han edificado, en este caso, nuestra vida y que pueden ser de gran bendición y edificación para la tuya. Así que bueno, pues vamos a empezar con nuestra recomendación, y es algo que viene muy al caso con el tiempo que estamos viviendo. En estos días me llamó la atención, ¿no? La coincidencia. Pero a veces hemos pensado en el Señor como que es Dios todopoderoso. Y sí, Él es Dios y Él existe, pero a veces lo vemos tan lejano a pesar de que ya lo hemos conocido. Sí. Lo vemos como que Él está en su trono y nosotros aquí en esta tierra. Batallando. En esta tierra polvorienta. Pero la realidad es que el día que nosotros abrimos nuestro corazón, ese día el Señor empezó a vivir y habitar en nosotros. La palabra dice que somos templo de su Espíritu, entonces Él está también con nosotros y Él está al pendiente de cada cosa que nosotros estamos viviendo. Él no está ajeno a nosotros. Así es, hay un texto que es la base del libro, que mi esposa se los va a leer en un momentito más, que es en donde viene precisamente detallado, manifiesto las tres bendiciones en Cristo de las que habla el libro. Es muy importante, sobre todo el enfoque, porque yo me he dado cuenta y yo mismo lo he predicado ahora que recuerdo, ¿verdad?, un poquito lo que está diciendo este libro, el autor en este libro, es el enfoque que nosotros tenemos que dar, la aproximación que tenemos que tener en virtud de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas para poder apropiarnos de las cosas que ya hizo y que ya ganó en la cruz. Así es. Y dice la tercera carta de Juan, en el versículo 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así es, entonces fíjate cómo hay una dimensión triple en este versículo. Y mira, toda la escritura es muy por el estilo. Casi siempre leemos y nos impacta o nos gusta o nos llama la atención, pero hay ciertos momentos donde el Espíritu Santo hace algo especial en el corazón de quien recibe esa escritura y le da como un sello, ¿no? Es como un testimonio sobrenatural donde le amplía, como si le pusiera una lupa, ¿no?, muy grande a una escritura. Y entonces eso es lo que le pasó en este caso a David Yonggi Cho, y es que él empezó a ver a través de este texto cosas increíblemente importantes para la vida de cada creyente y también obviamente para ti y para mí, pero sobre todo, y creo yo lo más importante es que no tengamos un enfoque equivocado en función a nuestras malas experiencias o a nuestra propia manera que a veces nos estamos saboteando a nosotros mismos. Como decía mi esposa, en lugar de ver a Dios como Él quiere ser visto y conocido. Sí, dice el Evangelio de Juan en el versículo 10, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El que hace esa obra no es Dios. Así que el Señor no nos manda enfermedades, ni desgracias, ni tragedias. Y dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el corazón verdadero de Dios hacia nosotros. Y dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, bueno, aquí vemos cuán grande es el amor de Dios para nosotros, pero también su ánimo y su deseo de bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida, no nada más el material, no solamente el espiritual, como muchas veces
hemos aprendido o pensamos que es, sino también en el aspecto físico, que vendría siendo la salud, por ejemplo, y claro, todas las cosas que importan a nuestra alma, ¿no? A nuestros pensamientos, anhelos, en fin, el Señor, ese es el pensamiento que tiene para nosotros y necesitamos que eso sea una realidad de nuestra vida. Por eso me encantó el enfoque de este libro, porque todas las experiencias y todo lo que el autor recibió de parte de Dios nos lo está compartiendo así como Él lo recibió, con esa sencillez, pero que realmente cuando lo creemos es algo poderoso. Claro, y es que de alguna manera tenemos que entender, si nosotros nos basamos en nuestra propia experiencia o queremos llevar con nuestra carne las cosas de Dios, pues vamos a fracasar. Y aquí lo importante que tú y yo tenemos que tener claro es que tenemos derecho a lo que Jesús ganó en la cruz y no lo tenemos que estar viendo con filtros de nuestra propia persona, experiencia, religiosidad, carnalidad y demás. De hecho, lo que es importante es que nosotros efectivamente nos metamos en la cruz de Cristo, llevemos cautivos nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo lo que somos humanamente que estorba a Dios para que podamos disfrutar de la libertad en Dios. En ese sentido, ya nosotros nos empezamos a dar cuenta que muchas personas, inclusive denominaciones cristianas, pueden distorsionar la verdad o distorsionar lo que dice la Escritura por una carga equivocada o mal pensada de cosas que en realidad Dios sí te quiere bendecir y sí te quiere dar. Obviamente, y es parte de lo que dice el libro, tiene que estar bien fundamentado y bien parado en Cristo para que eso obre, para que funcione, para que te puedas apropiar de todas las cosas que el Señor ha dado y que nos ha bendecido con ellas. Así es, y el Señor aquí enfatiza que así como prospera nuestra alma, el Señor quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Así que sí nos toca el cuidar ese desarrollo o ese crecimiento en ese sentido con Dios, acercarnos más a Él, mantener la vida espiritual correcta, ¿no? Anhelándolo, buscándolo, no por lo que nos da, sino simplemente porque lo amamos. Pero también sabemos que junto con eso, así como vamos a ir creciendo en la parte espiritual, nosotros vamos a ser también prosperados y bendecidos en todas las cosas. Y bueno, yo estuve separando algunas cosas que te quiero comentar del libro. Por ejemplo, dice aquí, como ya te lo mencioné hace un momento, que es importante que crucifiquemos nuestra carne. En la cruz vayamos nuestra carnalidad a la cruz. Pero también es importante que seamos gente llena del Espíritu Santo, porque si estamos llenos del Espíritu Santo, nuestros pensamientos, nuestras acciones van a estar guiadas, movidas, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Y si pedimos algo, no es algo que sea loco, exagerado. Ahorita vamos a comentar un poquito más eso, sino todo lo contrario. Es esto que dice aquí me encantó. Dice, si tú oras al Señor pidiéndole al Espíritu Santo que quieres hacer la voluntad de Dios, no te extrañe que de repente empieces a sentir un deseo profundo, así que te domina por algo extraordinario que a lo mejor tú pensabas que era imposible o inalcanzable o que no era, a veces alguna gente inclusive que no era correcto, pero es la respuesta de Dios que te mueve en tu espíritu a través de su Espíritu Santo para que tú empieces a sentir ese deseo y ese anhelo por algo. Fíjate bien. Entonces, a veces nosotros divorciamos nuestro concepto de lo que es en realidad lo que Dios quiere. Y eso no debe ser. Lo que tenemos que hacer es aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, sujetar nuestro corazón, sujetar nuestro espíritu, y seguramente vamos a ver cosas increíbles, cosas maravillosas. Así es, la palabra de Dios es perfecta y el Señor nos dice ahí que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces va a ser más fácil el comprender que el corazón del Señor para nosotros es de un Padre amoroso que fue capaz de dar a su Hijo para que muriera por nosotros, y el saber que aunque no entendamos a veces o nos haga ruido, incluso como Manuel está diciendo, lo que el Señor quiere, nosotros necesitamos simplemente rendirnos y alinear nuestra voluntad a la del Señor, y las cosas van a ir saliendo bien. No vamos a tener esa posibilidad de estar
errando de tal manera que echemos a perder, como a veces hemos visto que sucede tristemente cuando nos aferramos a nuestros planes, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, en lugar de simplemente decir, esa es tu voluntad para mi vida, en ella voy a encontrar plenitud y decido hacerlo, lo que tú quieres. Así es. Y bueno, hay un énfasis muy interesante en el libro, ¿verdad? Acerca de cómo el Señor verdaderamente quiere prosperarnos. O sea, tenemos un concepto religioso equivocado. Digo tenemos, por decirlo en general. Creo que no es exactamente mi caso, aunque creo que también puedo ser mucho más libre de lo que he sido hasta ahorita para que haya más cosas de las que Dios quiere que sucedan. Pero ese énfasis es tan bonito porque te dice, tú tienes que entender que Jesús se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Eso no es una cosa que suena linda, es una cosa real. O sea, es decir, a veces tenemos la tendencia humana de ponernos en el hay que ser abnegados, hay que ser sufridos, hay que pasarla mal para entonces tener cierta virtud. Eso es un concepto totalmente ajeno al cristianismo. Es una influencia de los griegos, de sus ideologías. O sea, no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Jesús no hizo las cosas o dijo las cosas para hacerte sentir bien y ya, mientras estás sufriendo. No, Él quiere que el ser humano, redimido por Él, sea una expresión del amor en medio de un mundo que está caído. La gente que no conoce a Dios debería de poder ver a Dios en nosotros por todo lo que Él nos es y nos bendice. Él nos representa todo, pero también es el sustento de todo. Él nos da, inclusive en este texto que estamos leyendo, pues dice, en todas las cosas, así como que tengas salud y que prospera tu alma. O sea, es en todas las áreas, no es una sola. Desgraciadamente, y es lo que estamos diciendo, hay gente que se desvía, se va solamente por el lado de la economía. Y sí, la economía es fundamental, es parte de las bendiciones de Dios. De hecho, dedica un capítulo completo, una buena sección del libro, para que tú y yo entendamos cómo Dios quiere prosperarnos. Y aquí no hay de que no, es que están hablando de la doctrina, de la prosperidad, de quién sabe qué. Mira, haz a un lado todas esas ideas porque si no, no vas a vivir plenamente, ni vas a hacer la obra de Dios plenamente. Si no tienes los recursos necesarios para llevar a cabo las cosas que Dios te puso a hacer, aunque tengas grandes deseos y sueños, tienes un prejuicio acerca de algo, en lugar de ser beneficiado por lo que dice Dios. Y eso es de lo que se trata, de que nos ubiquemos correctamente en relación a lo que dice el Señor en su palabra. Así es, algo que me llamó la atención es que precisamente esta iglesia tan enorme sale o surge de un tiempo de dificultad que estaba pasando Corea y de haber salido de la dominación japonesa. Y según lo que describe en el libro, estaban en una situación económica complicadísima, de tal manera que no tenían ni para comer. Entonces, en ese quebranto, vamos a decir, en esa necesidad nacional, a nivel de todo el país, surge este anhelo de buscar en el Dios de lo imposible lo que estaban necesitando. Y el Señor hace que en el corazón del autor haya un entendimiento de este versículo tan claro, tan real, que a la vez pudo transmitirlo desglosado de la manera en que está desglosado en el libro, y ya dejó de ser una cosa que sonaba como a una utopía, ¿no? Si Dios en el futuro me va a bendecir y me va a proveer y de lo que no tengo, y siempre viendo como que va a pasar y pero nunca no pasa. sucede. Exacto. Entonces, una vez que hubo este entendimiento que el Espíritu Santo mostró en el corazón y en la mente de sus hijos allá este principio, y está diciendo, ese es mi deseo, eso es lo que yo quiero hacer, empezaron a buscarlo en oración, y empezó el Señor a responderles de tal manera que entonces ellos pudieron también ser de bendición para la gente que no lo conocía. Y no nada más estoy hablando de que pudieron hablarles de Dios, sino que pudieron compartir de lo que ellos ya tenían de provisión para para comer, vamos a decir. Sí, para el sustento para todo diario. lo que hace falta. Claro. Entonces, ser cristiano no hay que ser mojigatos, ni religiosos, ni tener un concepto equivocado de las cosas, ni tampoco dejarse llevar porque otros te adoctrinen o te hagan pensar. Tienes que orar, buscar al Señor, sujetar tu carne, dejar que el Espíritu Santo te dé testimonio
y entonces caminar y moverte. Te acabo de decir una clave que viene aquí, que es esa de si oras pidiendo a Dios que te ayude a entender su voluntad, pues te va a dar impulsos en tu corazón. Obviamente para eso, pues tienes que tener crucificada tu carne, tienes que tener motivos puros. Lo volví a ver en el libro, algo que el hermano Wayne Myers nos enseñó hace tiempo, ¿verdad? Que lo importante es tener motivos puros. Bueno, para que esto ocurra como es debido, no te tienes que ir ni a la derecha ni a la izquierda, directamente con el Señor, con motivos puros. Y si él, en el caso, él mencionaba, ¿no? Dice que él pudo sentir el impulso tremendo. Yo tengo que levantar un auditorio en ese tiempo, ¿verdad? Para 10,000 personas. Hoy son mucho más grandes los auditorios que hay allá, pero dice que eso fue un impulso del Espíritu Santo. Obviamente, pues se necesitan los recursos para levantar una cosa así. Y ya como que dice mi esposa, si tienes un anhelo puesto por Dios, pues Él va a abrir puertas y te va a guiar y te va a bendecir y te va a prosperar y te va a mover toda circunstancia para que ocurra lo que Él puso en tu corazón, y para el que cree nada es imposible. Y bueno, al final del libro, o en la parte final, viene un poco acerca más de lo que es la salud. Ahorita hemos hablado un poco de esta parte, ¿verdad? Hay mucho que decir, pero bueno, también te toca leerlo, ¿verdad? Y cuando dice que tengas salud, te explica con mucha claridad, ¿verdad?, que es importante otra vez. Es un derecho que Jesús ganó en la cruz por nosotros, que nosotros tenemos que aprender a apropiarnos de lo que Él hizo y estar eliminando todo aquello que estorba. Yo creo que con esto quiero ya prácticamente redondear y terminar. Tenemos que aprender a quitar todo lo que nos está estorbando para realmente caminar en lo que Dios ha ordenado que deberíamos de caminar. Así es, hacer a un lado todo lo que impide en todos los sentidos. Incluso yo podría hablar hasta en lo natural, ¿no? Que es lo que nos estorba para que podamos tener esa plenitud de salud y nunca conformarnos, porque es un derecho que el Señor ganó para nosotros. La salud, ¿no? He escuchado a personas que piensan que es la cruz a la que se refiere el Señor, de toma tu cruz y sígueme, pero no es así. Aquí vemos claramente que no es así, es un derecho que tenemos como hijos de Dios, así que nuestro corazón y nuestro anhelo y nuestro clamor siempre debe ir enfocado en que nosotros seamos sanos, porque ese es el corazón de Dios. Jamás decir, esta es mi enfermedad y con ella me voy a morir, porque no sería algo, querría decir que no estamos entendiendo, o tal vez no le estamos creyendo al Señor lo que Él dijo. Algo que quiero agregar es que si tú no te mueves para que las cosas que Dios te dio ocurran como Él quiere, estás desacreditando la cruz de Cristo. O sea, es nuestra responsabilidad. No nomás es, ay, sería bueno hacerlo. No, no sería bueno. Tenemos la responsabilidad como cristianos de ir y tomar lo que Dios nos ha dado, porque es la manera como reflejamos su amor, como reflejamos su gloria, como reflejamos su poder a los que no lo conocen. Así que te lo recomendamos mucho, las 3 bendiciones en Cristo, para que tú puedas verlo. Ahora, ya te hemos estado comentando que hay plataformas digitales. Si no puedes conseguirlo, aunque lo puedes pedir, muchas veces te lo mandan a tu casa si lo compras, ¿verdad? Te lo envían físicamente. Pero también existen estas plataformas digitales con las cuales tú puedes ir, buscar el libro, y normalmente son más económicas. Así es de que pues a leer, no se lo pierdan. Nos da mucho gusto estar comentando con ustedes estas cosas, y bueno, pues platíquenos qué es lo que les está pareciendo, si se han ido a buscar y a leer alguno de los libros que estamos comentando, nos va a parecer muy importante. Gracias.